Gabriela Panchana. Vamos a conversar con ella de las precandidaturas presidenciales y de cómo lo mira ella. Pero antes quiero saludar a Jaime Velázquez, que está ya en la pantalla nuestra, mandarle un gran abrazo a Javier Segarra, que se está recuperando, una apendicitis no, felizmente no pasó a peritonitis, sino fue rápido y lo visitaremos luego. Pero Jaime, buenos días, ya estás en pantalla, ¿verdad? Ya estás con nosotros. Sí, señor, aquí estoy. ¿Cómo le va? Buenos días con todos. Un placer estar. Uy, estoy hasta desarrollado. Muy bien. Gabriela. Buenos días con todos, mi querido Eduardo. La verdad es que he estado escuchándonos con mucha atención y sobre todo lo que hemos discutido en la mañana, sobre todo por el tema de Biden y Trump, ese debate que, te voy a ser sincero y honesto, aquellas personas que no comprenden el inglés o no saben inglés, escucharlo por CNN, que es una cadena internacional, era bastante aburrido porque la traducción era mala. ¿Okay? Eso es uno. Y dos, realmente lo que decía Ramiro, son dos personas que estaban discutiendo, entre ellas Joe Biden, pues obviamente que se quedó casi que dormido 3 veces, y pues obviamente se ve que la potencia mundial está siendo manejada por una persona que aparentemente no está apta, mi querido Eduardo. Es un comentario personal, ¿no? Aparentemente ya le pasó el tiempo y creo que efectivamente debía dar paso a un costado. Por lo menos así es como se ve desde el punto de vista de los que escucharon en Estados Unidos el debate. Claramente Joe Biden salió muy mal parado en el debate y se ve claramente cómo Trump, digamos, aprovechó el momento. Vamos a ver qué pasa cuando esté en el siguiente debate. Ok, muy bien, vamos a comenzar esta entrevista con Gabriela Panchana. La saludo, Gaby, gusto de saludarla. Buenos días. Hablemos un poquito, porque siempre es interesante hablar con usted cuando son las 9:30 en punto, de cómo ve usted las precandidaturas electorales, cómo ve al Ecuador y a los precandidatos. Buenos días, encantadísimo. Bolívar, y muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a la audiencia. Bueno, creo que teníamos, digamos, dos grandes actores que son el correísmo con cualquier candidato que decida a última hora el líder prófugo, y obviamente el presidente de la República, que sigue teniendo en este momento un nivel de aceptación interesante, que no es lo mismo que intención de voto, y eso es bien importante porque a veces se confunden. Y aquí hemos tenido en Guayaquil alcaldes que tenían una aceptación de más del 75 y 80% y que su votación era del 50%, como Jaime Nebot, entonces en su momento. Entonces, tener 48, 50%, eso no significa que tendría la misma intención de voto, y estamos todavía a algunos meses para llegar al momento de las elecciones. Y se abre en medio de estas dos opciones que algunos creen que son opuestas, y yo creo que en algunas cosas se van pareciendo peligrosamente, y es una preocupación para quienes defendemos la democracia y las libertades. Sí, señora. Y comienza a empezar una alternativa de tercera vía en alianza, porque tenemos a Andrea González que salió a la palestra, pero de manera individual, al menos hasta ahora solamente se la ha visto con un partido político, que es Sociedad Patriótica. Entonces, me parece que lo interesante de lo que hemos visto esta semana es esta reunión en este foro sobre la democracia en Estados Unidos de dos exministros de gobierno que yo considero, y no estoy sola en esa percepción, que son las dos personas que, siendo jóvenes aún, tienen la mayor trayectoria política y de formación de ese relevo generacional. Y que para los problemas que estamos enfrentando en el país, creo que sería de mucha utilidad para el país gente con ese nivel de formación, de experiencia, que han estado en los momentos probablemente más cruentos de los últimos años, enfrentando la narcopolítica, enfrentando la pandemia, en el caso de María Paula Romo, en el caso de Henry, que ni siquiera fue parte de la campaña de Creo y de Guillermo Lasso, que entra como una especie de bombero a dar los primeros auxilios a un gobierno que estaba prácticamente caído. Entonces, me parece que es sumamente valioso ese ejercicio de madurez política de estos dos actores. Yo he venido hablando, Jaime, vos, los amigos que nos ven y nos escuchan,
desde hace algún tiempo a una tercera vía, porque el problema de la polarización, como está diciendo Gabriela Panchana, es que efectivamente hay dos polos diferentes, y lo que dice Gabriela, pero también con circunstancias que los hacen parecer, que son el gobierno nacional y ADN, y del otro lado en la lista 5. Pero esta otra opción, estas otras dos opciones de las que hemos hablado, podrían en algún momento determinado significar lo que hemos hablado y lo que coincidimos de una tercera vía, que rompa la polarización y que haga que la gente no solamente vote contra alguien, exacto, sino vote por alguien que le ofrezca algo más, ¿verdad? Exactamente. Ese es el camino. Así es. Y que se enfoque en los problemas del país, porque el problema es que en el caso del correísmo, la agenda de los líderes, creo que ese es uno de los grandes problemas que tienen, porque creo que la gente que está aquí, que ocupan puestos de elección popular, como el alcalde de Quito, como la prefecta de Pichincha, como la prefecta del Guayas, hasta cierto punto como el alcalde de Guayaquil, porque yo creo que él es y no es correísta, obviamente tienen otras agendas que tienen más que ver con la política local, pero los líderes, los que realmente están tomando las decisiones en el correísmo, su agenda es resolver sus problemas judiciales. Claro. Entonces no tienen nada que ver con los problemas del país. Claro. Y ese es el problema. O sea, no podemos seguir pasándonos entre la agenda personal de un señor que quiere regresar al país, pero que para eso le borren todas sus condenas, y por otro lado, lo que estamos viviendo en este momento, que son distractores, que son cortinas para que no hablemos de los problemas verdaderamente terribles y graves del país. Y esa es una gran verdad, porque tenemos problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son bolas de humo. Entonces la gente, ¿qué hace con la bola de humo? Mira, la sigue y esta se va. Gabriela, de mi parte una más para luego que mis compañeros pregunten y hacemos unas finales. Tenemos tiempo para ello. La última elección demostró que ganó quien menos creíamos. El que iba a quedar sexto o séptimo ganó, que es el presidente Noboa. ¿Será que esta elección, y teníamos candidatos fuertes, ¿no? Porque estaba el correísmo con Luisa González, estaba Jan Topic, que estaba muy fuerte, Otto, por otro lado, que tenía mucha aceptación. Sin embargo, eso varió. ¿Cree usted, Gabriela, que esto va a volverse a dar, que una nueva cara será que de pronto, es increíble esto, tú te acuerdas, Bolito, Jaime, tú te acordarás, nosotros hasta 3 semanas, incluso la gente, que hay harta gente joven que trabaja acá, estaban con Topic, apareció de pronto Noboa la semana y cambió todo, o sea, fue un tema que la gente, y yo sentí que el asunto es que la gente no quería nada del pasado, eso es lo que percibí. Entonces, ¿habrá opción? ¿Será otra vez Gabriela Panchana algo así? Bueno, quienes hemos estudiado comunicación política nos enseñan en las clases, porque no hay ninguna elección es igual a otra, ninguna campaña es igual a otra. Por lo tanto, y todo está por decirse, por escribirse. Yo creo que pasaron muchas cosas. La elección pasada con el asesinato del alcalde de Manta, con el asesinato de Fernando Villavicencio, a pocos días del debate pues, trastocaron todo. Creo que el debate, la narrativa que se construyó a partir del primer debate fue que Daniel Noboa había ganado, y creo que ese fue un error que cometieron tanto Correa como el mismo Jan Topic, de darle ese especie ese reconocimiento que hizo que alguna gente que no lo había tomado en cuenta lo mirara a ver, como se dice coloquialmente. Entonces, porque si uno revisa el debate, lo vuelve a ver, tampoco es que Daniel Noboa se haya lucido. De hecho, muchos de los datos que dijo en ese momento eran datos incorrectos. Y vemos que lo que dijo sobre la generación o la transmisión de energía eléctrica, pues tampoco era preciso. Pero creo que en ese momento de polarización y en un momento en el que el correísmo fue tan violento respecto del asesinato de Fernando, que comenzaron a decir que le estaban echando la culpa a ellos, que todo esto había sido una estrategia, que habían mandado matar que la derecha había mandado matar a un candidato para perjudicarlos a ellos, hizo que la gente quisiera tal vez lo opuesto a eso, y era como una especie de la tranquilidad, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que el presidente tampoco está asumiendo ese papel, también está en un papel más bien beligerante, rompiendo todos los puentes
con todas las organizaciones políticas. Entonces, no creo que ya él vaya a representar eso. Entonces va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar. Por favor, Jaime Velázquez y luego Enrique San Martín, por favor. Gracias, Eduardo. Un placer hablar aquí y pues obviamente tratar de entender un poco el entorno ecuatoriano con respecto a las próximas elecciones, sobre todo quiénes son los candidatos. Y hay ciertos hechos que marcan una diferencia. La primera es que el presidente actual, que vino de la nada y salió, digamos, rimbombante en la primera elección, tiene una aceptación que no es lo mismo que votar por la persona, pero si usted hace el análisis de la dispersión del voto, entraría a una final que se llama segunda vuelta. Es decir, van a estar prácticamente iguales que lo que sucedió en la última elección. RC5 tiene una estructura de votantes que le permite estar o asegurar un porcentaje que le permitiría estar en la segunda vuelta. ¿Es esto cierto o realmente podría darse un cambio realmente fuerte para que entre otra persona? Yo me atrevo a decir que el correísmo tiene mayor probabilidad de estar en una segunda vuelta que el presidente candidato. Yo creo que es el presidente Noboa quien tal vez no llegue a la segunda vuelta. Y en ese caso espero que llegue una opción que no sea simplemente el mal menor, sino esa persona o esas personas que creemos que tienen las herramientas para de verdad enfrentar los problemas del país. ¿Cree usted entonces que efectivamente Noboa perdería su probabilidad de pasar a la segunda vuelta? O sea, o al menos eso es lo que noto en sus palabras. Sí, y de los candidatos... voy a explicar por qué. Quisiera explicar por qué. Para mí el mejor ejemplo es el intento de llegar a de ganar la reelección de la alcaldía de Guayaquil de Cynthia Viteri. Hasta 2 meses antes de la elección, todo el mundo decía que era imposible que Cynthia Viteri no fuera reelecta, porque tenía una aceptación de más del 60%. Y estamos hablando cuando ya llevaba 4 años, prácticamente 4 años o 3 años y medio en el cargo, con muchísimos problemas de gestión, pero con unos giros comunicacionales que pasaban de ruido en ruido, de escándalo en escándalo, aparentemente cubriendo cualquier problema que hubiera de gestión. Y parecía que eso estaba siendo magníficamente manejado. Llegó el día D y obtuvo la mitad, menos de la mitad, tuvo 30 puntos, que era mucho menos que lo que tenía en aceptación, en aprobación. Entonces, no creamos, o sea, aquí hay mucha gente que está siendo hasta cierto punto cooptada para decir que el presidente es imbatible, invencible, que tiene una estrategia de comunicación, gente que está trabajando para el gobierno, para otros ministerios del gabinete y que se pasa diciendo eso y es parte de lo que debemos combatir porque no es tan así. Y tenemos casos en la realidad de personas además sumamente carismáticas como Cynthia Viteri, que eso es innegable, con muchísimo contacto con la gente, con muchísima oratoria, con mucha capacidad de conectarse y que sin embargo vimos cómo tuvo menos de la mitad de su aprobación en solo cuestión de semanas. Entonces, no se diga de un presidente que está a cargo de semejantes problemas que tiene el país y que vemos que está más allá de unas decisiones importantes y valientes que sí ha tomado y que yo se las reconozco y se las aplaudo, como el tema de los subsidios, como el tema de la reforma tributaria, aunque personalmente yo hasta ahora quisiera saber en qué se están utilizando esos 3 puntos que nos están cobrando del IVA. Pero también vemos que hay muchísima banalidad, muchísima improvisación, que no hay un gabinete que está formado y que sus respuestas en esa entrevista de New Yorker muestran a un presidente totalmente irresponsable porque no estaba consciente de lo que estaba diciendo respecto de otros gobiernos, de otros presidentes, que nos podía pasar la factura a nosotros mismos. Ok, eso está claro y entiendo su punto, y entiendo por qué el razonamiento. Sin embargo, voy a ser numérico, no voy a entrar en hechos, sino numéricamente hablando. Para que uno pase a la segunda vuelta, debe concentrar entre un 25 y un 30%. Si no, estaríamos perdidos por la dispersión del voto que va a existir en la primera vuelta. Porque no es que, a no ser que se unan, ¿no, verdad? Y no existan 9 opciones, sino que haya 2 o 3. Entonces, ahí sí, la posibilidad de que el presidente actual no saque ese porcentaje es mayor.
Sin embargo, si es que se da esta dispersión, digamos que hayan 8 candidatos, los más opcionados a pasar a la segunda vuelta serían el presidente Noboa y RC5. Al pasar a la segunda vuelta, las mismas tendencias políticas, ¿usted cree que se repetiría el mismo resultado o no? A ver, en primer lugar, sí, efectivamente lo que usted está diciendo es correcto en este momento. Estamos a 32 semanas de las elecciones. Ellos son los que tienen más opciones en llegar a la segunda vuelta en este momento. En segundo lugar, mi mayor temor es que si se repite el escenario por la debilidad del presidente, que no sé si ustedes se acuerden, pero en el segundo debate él no le fue bien. O sea, Luisa González con sus lentecitos fue mucho más efectiva que Daniel Noboa en el segundo debate. Y ya no sería la opción que no conocemos, seríamos la opción que ya conocimos y que ya nos dejó ver ciertos rasgos que lamentablemente en esta presidencia estamos viendo la combinación de lo malo de Correa y lo malo de Lasso. Es decir, lo peor de ambos escenarios. Por un lado, una persona que se rodea de gente que simplemente le dice que sí a todo, que está rodeado de gente que no sabe de la función pública, y por otro lado, estos rasgos autoritarios. Entonces, yo creo que las probabilidades de que gane el correísmo en un escenario así son muy altas, muy altas. Listo, muy mal, Gabriela. Adelante, Bolo. Enrique Bolito San Martín. Gracias, Jaime. Gabriela, el Ecuador sigue votando por estereotipos, lo digo, porque recuerdo que en la elección presidencial pasada, cuando aparece la figura de Daniel Noboa, una amiga que es estilista, yo le pregunté, ella es más contemporánea, me dice, ¿por quién votaste? Por Noboa. ¿Y por qué? Porque no tiene antecedentes políticos, porque es joven, porque es un chico que estudió en Harvard, es una familia que tiene dinero, entonces veo que no hay necesidad de cometer algún tipo de latrocinio, así que voté por él. Por eso reformulo la pregunta. ¿En Ecuador aún pesan los estereotipos? No solamente en Ecuador, creo que en todo el mundo, porque la manera en la que estamos diseñados, nuestro cerebro funciona, es a través de los sesgos cognitivos. Entonces, es mucho más fácil para el cerebro tomar decisiones en función a esas cuestiones simples, que son probablemente superficiales o que no reflejan toda la realidad y todos lo que deberíamos de tomar en cuenta, que profundizar. Y por eso es tan importante la labor que hacen ustedes, que hacemos quienes hacemos comunicación, porque tenemos que ayudar, orientar a que la gente vea lo que normalmente desde afuera no se ve. No es verdad que solamente la gente que tiene necesidad económica, de hecho eso es una indignidad decir eso, porque estamos convirtiendo a la gente pobre en potenciales delincuentes. Eso es una barbaridad. Los mayores latrocinios que se han cometido han sido en manos de gente muy poderosa en todos los sentidos. O sea, la mayor fortuna acumulada en el gobierno, en la tiranía de Chávez, la hizo alguien que tenía todo el poder. Igual Fidel Castro. O sea, no era gente que tenía necesidad. Lo hacen por otras razones, porque quieren acumular poder y porque con eso van a comprar conciencias, voluntades y van a seguir haciendo lo que ellos quieran. Entonces, no es que la gente, porque ya tiene dinero, no va a robar. A veces son otras las motivaciones. Y al final siempre es un asunto de poder. El tema de que no tenga experiencia, creo que nos ha pasado una factura altísima, altísima. Porque este es un país tan complejo que si no tiene experiencia en política, se va como con los ojos, con las vendas en los ojos. Y el haber pasado por la Asamblea un par de años no es suficiente experiencia, porque una cosa es legislar, ser parte de un cuerpo colegiado, y otra cosa es administrar. Otra cosa es ser parte del Ejecutivo. Entonces, creo que nosotros somos los que debemos de tratar de ayudar a que veamos cuáles son los verdaderos problemas que tiene el país y qué clase de perfil es el que se necesita para realmente enfrentarlos. Siguiendo en la misma línea, en algún momento alguien entrando a discutir este tema de por qué estamos como estamos, me dice, a ver, si eliges a los que eliges, en el momento de votar nadie te pone una pistola en la cabeza, porque
porque tú eres finalmente quien marca la papeleta. Entonces, en ese sentido pregunto, ¿políticamente hemos madurado en el Ecuador? Bueno, vemos algunas señales que sí nos dan un poco de esperanza. Por ejemplo, el hecho de que no estemos en este momento con unas protestas masivas en el tema del subsidio. El hecho de que la gente igual haya aceptado un poco con resignación, un poco con, creo que por el terror que nos dio lo que pasó el 9 de enero, que nos suban los impuestos. Creo que de alguna manera nos sentimos tan en indefensión que la gente dijo, ¿saben qué? Hagan lo que tengan que hacer. El problema es que no vemos verdaderamente una diferencia. Es decir, más allá de lo que pasó al principio, que se lo atribuyen al gobierno y yo se lo atribuyo a un repliegue estratégico de los criminales. ¿Ellos qué hicieron? Bueno, ahora vienen con todo, nosotros nos replegamos y vamos a organizarnos. Y eso fue lo que pasó en los primeros 2 meses y después salieron con todo, ¿no? Entonces, creo que nosotros nos va a obligar, la realidad nos va a obligar a madurar. Y creo que esta va a ser una oportunidad. Una vez más, este país debe aprender a reconocer las victorias que ha tenido. Nosotros somos un país que en democracia, sin guerra civil, sin muertes, pudimos desbaratar parte importante del aparataje que dejó Rafael Correa, y lo hicimos con uno de los suyos. Eso de ahí no es poco, eso es inmensamente importante. Y en ese proceso estuvo la sociedad civil, estuvo el periodismo. Lo primero que hizo Lenín Moreno, cuando se dio cuenta, cuando llegó con poquito de diferencia respecto de Guillermo Lasso, fue llamar a los periodistas. No sé si se acuerdan, que lo llamó a Carón de Ley. Claro que sí. Porque se dio cuenta de que él no iba a poder gobernar, porque él no era Correa y no tenía esa manera de manipular y seguramente tampoco tenía la psicopatía que tiene Correa. Entonces, era un tipo más humano y dijo, yo no voy a gobernar con la mitad del país en contra. Yo los necesito a ustedes. Él dijo, necesito escuchar a la crítica, critíquenme. O sea, fue realmente una lección también de madurez. Seguramente él se dio cuenta de la monstruosidad que había hecho su antecesor. Entonces, a la fuerza hemos aprendido a madurar y creo que debemos, en primer lugar, reconocernos. Y en segundo lugar, no sucumbir, no creer que ya todo está perdido. Sí hay posibilidades. Gabriela, entre todos los precandidatos o entre los anuncios, ¿usted considera que ese binomio, o al menos esa persona, que aglutine los otros partidos y movimientos, podría haber la posibilidad de hacer una cohesión, trabajar en una agenda común, que es lo que pedimos los ecuatorianos? Yo estoy consciente, Gabriela, que en 1 año y meses o en 4 años no vamos a resolver estos problemas que hoy en día nos pesan y muchísimo, pero pienso que deberían trabajarse en 3 o 4 puntos, pero fundamentales, básicos. A ver, todos son importantes, no resto importancia a ellos, pero tienen que trabajar en base a una agenda. Exactamente. Una coincidencia. Una agenda en común. Así es. Y que beneficie el bien común. Porque ese es el otro problema, lo que decía yo al principio. El interés personal, el interés particular, del un lado es la agenda de impunidad. Y del otro lado, en este caso, y yo lo digo con todas sus palabras, es el interés de un grupo económico muy poderoso. Hemos visto lo que pasó en el caso Olón, hemos visto lo que pasa con el tema de la vicepresidenta, que no tienen ningún límite para tratar de obtener su voluntad, y así podemos seguir enumerando temas. Entonces, lo que nos tiene que unir es una agenda común, claro, que privilegie las necesidades de la gente común, que somos prácticamente todos, porque no somos parte del 0.5% de este país. Entonces, por favor, o sea, pensemos en gente que esté preparada y a quien le duela lo que está pasando con la salud, a quien le duela lo que está pasando con la delincuencia, con los secuestros, con las extorsiones. No puede ser que la gente, la mejor opción que tenga es ir a arriesgar su vida para salir escapando de su propio país. Entonces, yo quiero ver gente a la que le duela el país, y al mismo tiempo gente que todavía crea que es posible hacer una diferencia. Y esa es verdaderamente, ese es el cauce, porque lo que he sentido, y pienso que usted también, Gabriela, lo siente, Bolito, Jaime,
es que hay gente que te dice ya hoy día, el Ecuador no es viable. Exacto. Es esa gente que penosamente ha luchado muchos años o pocos y ve que no tiene camino y que hay desempleo y que hay delincuencia. ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo me tocará a mí? Y se desesperan y venden lo que sea al precio que sea y se van. Como pasó en la época de Yamil Maguata, así, con esa... Pero ahora lo veo peor, porque entonces era tema económico y de grupos de plutocracia que dominaban el tema. Hoy es un tema de sobrevivencia, de subsistencia. Entonces es penoso y no veo caminos. Y entonces tenemos que decirle lo que está diciendo Gabriela, lo que dices tú, al Ecuador, que tenemos que tener un camino, porque no puede ser que el Ecuador hace 20 años era una cosa y 20 años después es otra cosa. O sea, ¿cómo cambió tanto y cómo lo dejamos marchar, ir, destrozarse? Sí, y cómo no lo podemos... Si hay una empresa que está mal, si hay una familia que tiene problemas, hace lo que tiene que hacer. Si la empresa se adoptan los caminos, si las familias están mal, van a las personas indicadas para tratar de cohesionarse. En fin, los seres humanos tenemos eso, pero no esta inesperanza, mi querida Gabriela, esta que yo llamo, que son de las dos cosas que me parecen que les tengo terror, la incertidumbre. El Ecuador no le da certidumbres y debería darnos, ¿no, verdad? Así es. Y en ese sentido, y sin tener ningún problema de hacerle la cuña a quien considero que es la persona más indicada para este tema, cuando en la primera entrevista del ministro de Gobierno de Guillermo Lasso, Enrique Calón dijo: yo vengo a traer certezas. Y eso es lo que necesitamos, alguien que traiga certezas. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que siempre es un gusto conversar con usted. Ya conoce la casa nueva de su casa. Muchas gracias. Y estaremos conversando con usted con el favor de Dios siempre. Recordarle a la audiencia antes de irnos, Bolito, que el domingo juega Ecuador. Así es. No la veo muy fácil. Yo tampoco, pero lo que sí puedo decirles es que si bien no es fácil, sí se puede.